nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra meditación, explicación de la fe católica mediante el Catecismo Mayor de la Santa Iglesia Católica, publicado por el Papa San Pío X, con el título Catecismo Mayor de San Pío X. Estamos meditando sobre las virtudes cardinales. Ya hemos hablado de la fe, esperanza y caridad, que son virtudes teologales que nos unen a Dios. Ahora estamos analizando las virtudes cardinales, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Estamos analizando la virtud de la prudencia. Hemos visto que una virtud es una cualidad del alma, un hábito del alma, disposición del alma que da inclinación, facilidad y prontitud para conocer el bien y obrar el bien. Y la virtud de prudencia es la virtud, esa disposición de nuestra alma, de nuestra inteligencia práctica, que ordena todas las acciones al debido fin y para ello busca los medios convenientes de modo que la obra salga bien hecha y por tanto agradable a Dios. En la charla anterior hemos analizado lo que decía el gran teólogo tomista Antonio Royo Marín. Ahora vamos un poco más a fondo en los detalles de las partes y derivados de esta virtud de la prudencia. Es muy importante la prudencia en la vida humana. Hemos dicho que la prudencia es la virtud que dirige nuestro entendimiento para que examine, elija lo que debe obrar o evitar. Entonces, esta virtud, este hábito, el momento del bautismo se infunde en nuestra alma junto con la gracia, y esta virtud de la prudencia dirige nuestro entendimiento práctico para que examine y elija lo que debe obrar o lo que debe evitar. La prudencia incluye 3 actos: el examen de la cosa, si es buena o mala, conveniente o nociva, y los medios de obtenerla o evitarla. Entonces realmente es nuestra inteligencia práctica en acción. Examina la cosa, si es buena o mala, conveniente o nociva, y después examina los medios de obtener la cosa buena y de evitar la mala. Por ejemplo, usted pasa por un barrio peligroso, examina esa situación. Me dicen, hay casos de agresión, etc. Bien, no pasó por esta calle, por ejemplo, o tal amistad no es buena para mí, ya supe varias cosas malas, entonces me separo de esta persona o evito esta persona. Entonces, la prudencia incluye 3 actos, dijimos: el examen de la cosa, el juicio y la decisión. El examen de la cosa, dijimos, examina la cosa, si es buena o mala, nociva o conveniente, y examina los medios de hacer lo que es bueno y de evitar lo que es malo. El juicio sobre su aceptación o su rechazo, uno toma una decisión, y la decisión de obrar, de actuar. Entonces, examinar, juzgar, obrar son los 3 actos de la prudencia. Examinar, juzgar, obrar son los 3 actos de la prudencia. Ahora, el problema es que cuando uno tiene datos falsos, ahí cae en la trampa, y ese es el problema. Por ejemplo, un católico se hace de una secta protestante,
¿Ha examinado todo? No. ¿Sabe el fondo? No. ¿Sabe que esas sectas están fundadas por hombres rebeldes, orgullosos, hinchados de orgullo, o criminales, adúlteros, asesinos como Enrique VIII de Inglaterra, el rey Enrique, que hizo Inglaterra protestante, matando 72.000 personas, él y su hija bastarda? No, no saben. ¿Acaso los protestantes de hoy saben que el fundador es un pobre sacerdote católico expulsado, orgulloso, que se juntó con una monja, que fue manipulado por los políticos? No saben. Ellos piensan seguir el evangelio y con una Biblia falsificada atacan la iglesia católica falsificada y mal utilizada, de hecho. Entonces, no examinan a fondo el problema. Su juicio es falso, debido a que tienen datos falsos sobre los cuales se examinan, y su decisión es tremenda. Entonces, examinar, juzgar y obrar son los tres actos de la prudencia. ¿Cuáles son sus partes integrantes? Bien, son partes integrantes de la prudencia los 8 siguientes: la memoria, la inteligencia, la previsión, la docilidad, la circunspección, la razón o buen sentido, la precaución y la sagacidad. Veamos brevemente esto. Entonces, para llegar a una decisión realmente buena, hace falta tener cuenta de los 8 puntos siguientes, que son partes integrantes de la prudencia. La memoria o experiencia de lo pasado. El prudente convierte los acontecimientos pasados en lecciones para el porvenir. Memoria del pasado, experiencia del pasado. El prudente convierte los hechos pasados en lecciones para el futuro. Por eso se dice historia magistra vitae. La historia es maestra de vida. El que no conoce la historia, el que no conoce los hechos históricos, bien está condenado a vivirlos, a subir mismas consecuencias, mismos problemas. Por eso la historia realmente ayuda mucho a no caer en errores, ni por exceso ni por defecto, ¿no? La memoria, examinar pasado. Por ejemplo, por la vida espiritual, si yo he caído en tal o tal pecado tantas veces, ¿por qué caí? ¿Por qué fui imprudente? ¿Por qué me expuse a la ocasión o a la tentación? ¿Por qué he mantenido contactos, amistades con gente que no conviene, que no conviene? Entonces, memoria del pasado, y el prudente convierte lo que pasó, los hechos pasados, en lecciones y protecciones para el futuro. También hay la otra parte integrante, la inteligencia, es decir, conocimiento de lo presente, conocimiento del presente, conocimiento del presente. Si uno no conoce la situación real del presente, bien, no tomará una buena decisión. Por ejemplo, se ve que en todas las sectas al inicio son fanáticas, conquistadoras, trabajadoras, y bien, no paran. Hoy consideran cualquier secta que acaba de nacer, que es un negocio jugoso para su fundador, cobrando diezmos, ofrendas y promesas de fe, como dicen, realmente sacando todo el dinero que puede la gente. Y bien, nuestros obispos en general, hay excepciones buenas, pero en general hablo sacerdote, todos hermanos, no hay problema, con tal que crean a Dios no hay problema. Entonces, usted se está soñando, Señor. Esas ideas que vino de Europa después de 500 años de protestantismo, la Iglesia Católica, unos soñadores católicos quisieron hacer la paz con esta gente, con el protestantismo moribundo de Europa, pero bajo el nombre de ecumenismo, y abrieron la puerta a todos los pueblos católicos hispanoamericanos, africanos, a todas las sectas conquistadoras. Desde que introdujeron este ecumenismo ingenuo y irresponsable, bien, hemos perdido millones de católicos. En Guatemala se habla de 45% ya de protestantes, ¿no? Entonces, memoria del pasado, hacerlo conocerlo, inteligencia, es el conocimiento de lo presente, conocimiento real, verdadero. La previsión de los sucesos futuros, muy especialmente de las consecuencias que pueden tener nuestros actos, ver las consecuencias del futuro, muy especialmente las consecuencias que pueden tener nuestros actos. La docilidad en aprovechar la experiencia ajena, también es importante.
docilidad en aprovechar la experiencia ajena, tomar consejo. En especial los jóvenes deben suplir su falta de experiencia con la docilidad. La docilidad en aprovechar la experiencia ajena. ¿Por qué? Y porque uno no tiene experiencia cuando uno es un joven. Entonces debe aprovechar la experiencia ajena de los hermanos mayores, de los padres, de los abuelos, de los familiares buenos, y también conocimiento de la historia, de literatura buena que nos dan docilidad. Circunspección o atenta consideración de todas las circunstancias que rodean el hecho. Circunspección o atenta consideración de todas las circunstancias que rodean el hecho. Analizar todo. Por ejemplo, hoy nos dicen todas las religiones son buenas. Con tal que creen en Dios no hay problema. Sí hay problema, porque si son religiones fundadas por hombres, los cuales pusieron en boca de Dios lo que nunca Dios dijo, sacralizando mentiras inventadas por ellos, esto impulsa a esta gente al crimen en nombre de Dios, les quita ese escrúpulo de conciencia. Cuidado. Entonces, atenta consideración de todas las circunstancias que rodean un hecho. La razón bien sentido. Para juzgar rectamente hay que ver las cosas como son y no como quiere que sean. Es muy importante. La razón o el sentido común, el buen sentido, para juzgar rectamente hay que ver las cosas como son y no como quiere que sean. Hoy el mundo occidental, el mundo europeo, americano, prácticamente todos los países anteriormente cristianos, bien están viviendo en la nube, están viviendo en la ilusión, están viviendo de idealismo, han caído en el relativismo, no ven las cosas como son, quieren que las cosas sean como ellos quieren, y bien no. El veneno nunca será algo dulce y potable, aunque un loco piensa que es muy dulce y que puede tomarlo, pero va a enfermarse si lo toma. Entonces es muy importante ver las cosas como son y no como uno quiere que sean. Hoy quieren que todas las religiones sean, porque hablan de Dios, pero ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? El Dios que exigía sacrificios humanos con las aztecas, bien no es el Dios verdadero, es el demonio. ¿Qué haremos? Decían que los brujos hechiceros que hacían sacrificios humanos, decían el Dios de la guerra se alegra mucho de los gritos de los que estaban sacrificando. El demonio se alegraba, es criminal de primera, claro que sí. Los dioses que matan y piden sangre humana, pues no son dioses. No es porque dicen Dios que es Dios. Hay el Dios verdadero y hay la etiqueta Dios puesta sobre lo que está inventado por los hombres, igual de profeta o de religión. Entonces, la razón o sentido común para juzgar rectamente hay que ver las cosas como son y no como uno quiere que sean. La precaución para evitar peligros o tropiezos futuros, también esta precaución para evitar peligros, tropiezos futuros, y la sagacidad o destreza en hallar los medios oportunos y en solucionar las situaciones difíciles. Todas esas cualidades hacen íntegra y perfecta la prudencia. Entonces la prudencia tiene tres actos: el examen de la cosa, si es buena o mala, conveniente o nociva, y los medios para obtenerla o rechazarla. El juicio sobre su aceptación o rechazo, la decisión de obrar. Entonces, examinar, juzgar, obrar son los tres actos de la prudencia. Y sus partes integrantes son 8. La memoria, experiencia de lo pasado. El prudente convierte los acontecimientos pasados en lecciones para el futuro. La inteligencia, conocimiento real, verdadero del presente. La previsión de los sucesos futuros, muy especialmente de las consecuencias que pueden tener nuestros actos. La docilidad en aprovechar la experiencia ajena. En especial, los jóvenes deben suplir su falta de experiencia con la docilidad. La circunspección o atenta consideración de todas las circunstancias que rodean el hecho. La razón, buen sentido, para juzgar rectamente hay que ver las cosas como son y no como uno quiera que sean.
la precaución para evitar peligros y tropiezos futuros, y finalmente la sagacidad o destreza en hallar los medios oportunos y en solucionar las situaciones difíciles. Todas esas cualidades hacen íntegra y perfecta la prudencia. Ahora veamos un poco las especies de prudencia, virtudes anexas. La prudencia encierra dos especies: la prudencia personal, que nos dirige a nosotros mismos, y la prudencia gubernativa, que dirige al superior en las relaciones con los súbditos. Esta se subdivide en doméstica, política, militar, según que atiende a la recta dirección de la sociedad, del Estado o del ejército. La prudencia encierra tres virtudes anejas: el buen consejo, eubulia en griego, que es el hábito de consultar oportunamente. El buen consejo, entonces tiene que pedir consejo, que es el buen consejo, que es el hábito de consultar oportunamente. El juicio recto, sinesis en griego, que juzga bien de las cosas de acuerdo con las reglas. Y la equidad o epiqueia, que juzga la conveniencia de apartarse en un caso particular de la ley para atender a principios superiores, o si se quiere, es la que se aparta a veces de la letra de ley para respetar su espíritu. Y sí, a veces hay circunstancias muy graves, entonces uno tiene que apartarse de la letra para guardar el espíritu. Por ejemplo, hay actualmente el derecho canónico actual de la Iglesia, 1752 leyes. Bien, normalmente uno tiene que seguir todas esas leyes en tiempo normal, pero en un tiempo anormal, bien, debe seguir la ley suprema, que es la salvación de las almas, que es la salvación de las almas. Eso es la equidad o la epiqueia. Ahora veamos los vicios opuestos a la prudencia. Hay dos tipos de vicios, uno por defecto, otro por exceso. Por defecto, la imprudencia encierra 4 defectos: la precipitación, la inconsideración, la inconstancia, la negligencia. La precipitación, que obra sin haber reflexionado en el hecho o en las consecuencias que puede traer. Se tiene que uno reflexionar antes de tomar una decisión. Por ejemplo, no sé, un muchacho ve a una muchacha, se enamoró, ya le propone matrimonio a la semana. Esto no vale, hay problema. La precipitación, que obra sin haber reflexionado en el hecho o en las consecuencias que puede traer. Por ejemplo, con todo respeto a la Madre Iglesia, pero los dirigentes pueden fallar y pueden equivocarse en lo humano, ¿no? Por ejemplo, todas las reformas que hicieron hace 50 años en la Iglesia, ¿qué frutos dieron? Nos pusieron en la catástrofe actual. Ojalá nunca hubieran hecho ninguna reforma y hoy todavía el mundo sería católico. Hicieron todo rápido. ¿Y rápido qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu prisa? La Iglesia tiene tiempo, ¿no? La Iglesia que viene de Dios tiene tiempo. No quieren hacer todo rápido. Y bien, Dios no bendijo la precipitación de estos soñadores y quizás otra gente también para destruir, infiltrada, sin haber reflexionado, hicieron todo lo que hicieron. ¿Y ahora cómo andamos? Y bien, andamos muy mal. El Papa Juan Pablo II en 1981 dijo: hace falta reconocer que hoy los cristianos andan confusos, perplejos, desviados, desorientados. Se han sembrado verdaderas y propias herejías a manos llenas en el campo dogmático y moral. Se ha manipulado la liturgia, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo los cristianos católicos andan como andan. Esta confesión, este diagnóstico del Papa Juan Pablo II vale oro. ¿Por qué? Porque las reformas que hicieron fueron con precipitación. El partido moderno que recibió el apoyo de Juan XXIII y Pablo VI hicieron las reformas que quisieron y persiguiendo, rechazando, menospreciando todo lo pasado. Eso se llama revolución.
Una renovación rechaza todo el pasado, empieza casi de cero, es lo que hicieron. Entonces aquí, esto sí pecaron contra la prudencia. La prudencia encierra 4 defectos: la precipitación, que obra sin haber reflexionado en el hecho y en la consecución, consecuencias malas que puede traer. Es grave esto. Es grave. Y los que dijeron, cuidado, vamos a la ruina, los han tachado como si fueran los enemigos de la iglesia. Y esto no vale, Y por eso la gente que piensa que quiere realmente solución a la crisis actual en la iglesia y en la familia, en la sociedad, debe saber que la fe católica no está comunicada integralmente, verdaderamente. Mire lo que dice el Papa Benedicto. El Papa Benedicto, cuando era cardenal responsable de la Congregación de la Fe, en 1985, escribió un libro que se llama Informe sobre la Fe. En la 7ª edición española de la BAC, página 80-81, dice: puesto que la teología modernizada ya no parece capaz de transmitir un modelo común de la fe, también la catequesis se halla expuesta a la desintegración, a experimentos que cambian continuamente. Algunos catecismos y muchos catequistas ya no enseñan la fe católica en la armonía de su conjunto, gracias a la cual toda verdad presupone o explica las otras verdades, sino que la catequesis actual, que buscan hacer humanamente interesantes, entre comillas, según las orientaciones culturales del momento, según las modas del momento, hacen interesantes algunos elementos del patrimonio cristiano. Algunos pasajes bíblicos son puestos de relieve porque se les considera más cercanos a la sensibilidad contemporánea. Otros, por motivo contrario, son dejados de lado. Consecuencia, no tenemos una catequesis comprendida como formación global en la fe, sino reflexiones y ensayos en torno a experiencias antropológicas parciales y subjetivas. Y bien, los que hicieron esas reformitas, no son reformas para mí, es una locura, y bien, fueron imprudentes. No ejercieron pecaron contra la prudencia por su precipitación. Que la imprudencia, la precipitación obra sin haber reflexionado en el hecho y en las consecuencias que puede traer. Y bien, darán cuenta a Dios, todos estos sacerdotes, obispos, cardinales, maestros, catequistas que hicieron toda esa revolución hace 50 años, darán cuenta a Dios de todas las almas que se han perdido por su culpa. O todos esos catecismos falsificados. Aquí lo dice Ratzinger, el Papa, ¿no? Dice: no tenemos una catequesis comprendida como formación global en la fe, sino reflexiones, ensayos en torno a experiencias antropológicas parciales y subjetivas. Esto no vale, señores. Usted no puede representar a la Iglesia Católica con esas condiciones. Usted utilizaron la Iglesia, el nombre de la Iglesia, autoridad de la Iglesia, para hacer locuras, con consecuencias trágicas, consecuencias dramáticas. Si hoy los que eran niños hace 50 años son padres y abuelos, ¿qué van a aconsejar a sus hijos? Nada. Van a aceptar cualquier cosa que pase y por eso andamos como andamos. El aborto, el divorcio, el homosexualismo, el género, y todo eso. ¿A dónde vamos? Pecaron contra la prudencia. Y por desgracia, el primer culpable, con todo respeto a la función, fue Juan 23. Apenas en la primera junta del concilio, apenas empezó el concilio 11 de octubre 62, y bien dijo: hay gente que anuncia como si fuera nuestra época la peor de toda la historia. Anuncian calamidades. Estamos en total desacuerdo con los profetas de calamidades que, como Jeremías, anuncian calamidades. Y bien, 60 años después, si estamos en las calamidades, y Juan 23 se equivocó totalmente, se equivocó por haber querido hacer según su gusto y modo y hacerse rodear de gente, amiguitos de ellos. Ese es el problema, hermanos. Un jefe debe ser prudente. Un jefe no tiene derecho de poner la vida de un pueblo en riesgo, en su futuro. La principal cualidad del jefe debe pensar en el futuro, no solamente en el momento presente, el pasajero. Debe tener cuenta que sus hechos
sus leyes, sus reformas, su política, entre comillas, y bien, tiene consecuencias tremendas para el futuro si está equivocado. Los que, por ejemplo, introdujeron el aborto en todos los países católicos de Europa prácticamente, ¿han pensado en el futuro? Y bien, están despoblándose estas naciones y hoy están invadidos por gente de otras religiones y otras culturas y de fuera. Y mañana serán guerras civiles y problemas, igual que el Imperio Romano. Imperio Romano de Occidente que cayó en 476, y bien, desde el año 390 estaba ya lleno de bárbaros, estaban dentro. Sus ejércitos estaban llenos de bárbaros. Y cuando llegaron los bárbaros, pues no había muchos romanos para defenderse. ¿Por qué? Porque era el placer y gusto y pecado y materialismo. Entonces, 4 defectos de la virtud de la prudencia: la precipitación, que obra sin haber reflexionado en el hecho o en las consecuencias que puede traer. Sí, las consecuencias de traer. Una pobrecita embarazada en lugar de aceptar el hecho y cargar con su responsabilidad, todos aconsejan abortar. Pero piensa en el futuro de esta niña, de esta mujer, de esta persona, que va a tener hasta depresión mental durante años y años. ¿Han pensado en los miles y miles de mujeres hoy en depresión mental? De los hijos en depresión mental, cuando un niño sabe que sus papás abortaron a un hermanito, ya no tiene confianza. Y también del padre que perdió a su hijo. Entonces todo esto es muy importante saberlo, porque si no vamos a la ruina. Vamos a la ruina. Otro defecto de la prudencia es la inconsideración, que obra sin proponerse un motivo, por rutina, por prejuicio, por seguir el modo de obrar de los demás. Inconsideración, que obra sin proponerse un motivo, por rutina, por juicio, o para seguir el modo de obrar de los demás, como borregos, siguen los demás, no, sin pensar, estamos en el siglo XX, tenemos que cambiar. ¿Y cambiar qué? Hace miles de años los hombres comen, beben, duermen, respiran. Esto es muy viejo, tiene que modernizarlo. ¿Modernizarlo con qué? ¿Con qué ya deja de respirar? Hace miles y miles de años hombres y mujeres se juntan, que dejan de juntarse, que no reclaman derechos como reclaman hoy actualmente. La inconsideración, seguir obrar de los demás. La inconstancia, que cambia de opinión sin motivo suficiente. Eso también importante. La inconstancia, que cambia de opinión sin motivo suficiente. La negligencia, que obra sin atención ni cuidado. Estos vicios, desgraciadamente, comunísimos, son causa de que muchas de nuestras obras quedan mal hechas. Entonces, la prudencia tiene 4 defectos, dijimos: la precipitación, que obra sin haber reflexionado en el hecho y en las consecuencias que puede traer. No es harto más común de lo que se cree lo primero obrar y después pensar. Sí, primero obrar, después pensar. Eso es un problema. De veras, los que hicieron empezamos con Lutero, quiso llegar a la iglesia primitiva. ¿Y qué llega? Consecuencia del luteranismo es el mundo actual. Destruyó la cristiandad, destruyó la fe, unos 6 de los 7 sacramentos, entregó la Biblia a cualquier pobre tipo que va a fundar su secta, hasta falsificarla, como la Biblia de los Testigos de Jehová, que está totalmente falsificada, etcétera, etcétera. La inconsideración, que obra sin proponerse un motivo, por rutina, por prejuicio, por seguir el modo de obrar de los demás. La inconstancia, que cambia la opinión sin motivo suficiente. La negligencia, que obra sin atención y cuidado. Estos vicios muy comunes son causa de que muchas de nuestras obras quedan mal hechas. Eso es por defecto. Ahora, por exceso, la prudencia por exceso. La prudencia de la carne tiene varias partes también. La prudencia de la carne, la astucia, el engaño, el fraude, el excesivo cuidado de los bienes temporales, la excesiva inquietud por el futuro. Veamos esto. La prudencia de la carne, que busca los medios para servir al pecado y a las malas inclinaciones.
La prudencia de la carne busca los medios para servir al pecado y a las malas inclinaciones. Inteligente para el mal, Dios mío, igual que el diablo. La astucia, el engaño, el fraude que se valen de medios perversos para alcanzar el fin que se proponen. La astucia, el engaño, el fraude que se valen de medios perversos para alcanzar el fin que se proponen. El excesivo cuidado por bienes temporales que lleva a descuidar, aún a despreciar los bienes eternos. Y la excesiva inquietud para el futuro que perturba el espíritu y lleva a la desconfianza. Advierte Santo Tomás que los vicios por defecto de prudencia suelen provenir de la impureza y los vicios por exceso de la avaricia. Entonces la precipitación, la inconsideración, la inconstancia, la negligencia vienen de la impureza. Ahora vemos cómo andamos, cómo andan los gobernantes incluso, pobrecitos de ellos. Y los vicios por exceso, prudencia de la carne, astucia, engaño, fraude, excesivo cuidado de los bienes temporales y excesiva inquietud para el futuro, vienen de la avaricia, de lo apego a los bienes materiales, ¿no? La prudencia es virtud importantísima y fundamental tanto en la vida humana como en la vida cristiana. El hombre prudente en todos sus actos es de un estimable valor. El hombre prudente en todos sus actos es de inestimable valor. Por otra parte, es virtud difícil de coronar, por lo mismo que incluye muchos elementos, todos importantes. Cuando nos valemos de ella para adelantar en la virtud y asegurar nuestra salvación, llega a merecer el elogio de la Escritura. La prudencia es la ciencia de los santos. Proverbios 9, 10. Entonces, queridos hermanos, hemos dicho que la prudencia, esta virtud muy importante, dirige nuestro entendimiento para que examine, elija lo que debe obrar y evitar. La prudencia incluye 3 actos: el examen de la cosa, buena o mala, y los medios para obtenerla o evitarla, el juicio y la decisión. Los partes integrantes de la prudencia son 8. La memoria, acordarse del pasado; la inteligencia, conocer bien el presente; previsión de los sucesos futuros y sus consecuencias. Eso no debe paralizar, pero teme realmente tomar las cosas y sobre todo no consultar unos aduladores que te dan consejos en tu sentido. Docilidad en aprovechar la experiencia ajena, la circunspección o atenta consideración de todas las circunstancias que lo dan el hecho, la razón, buen sentido, para juzgar rectamente hay que ver las cosas como son y no como uno quiera que sean, como los idealistas actuales que rigen todo el mundo cristiano, incluyendo los mismos de la Iglesia en gran parte, por desgracia. La precaución para evitar peligros y tropiezos futuros y la sagacidad o destreza en hallar los medios oportunos y soluciones de solucionar la situación difícil. La prudencia encierra 2 especies: la prudencia personal, que nos dirige a nosotros mismos, y la prudencia gubernativa, que dirige al superior en las relaciones con los súbditos. Esta se divide en doméstica, en la familia, en la política y en el arte militar. La prudencia encierra 3 virtudes anejas: el buen consejo, que es un hábito de consultar oportunamente; el juicio recto, que juzga bien de las cosas de acuerdo con las reglas; y la equidad o equipea, que juzga lo conveniente de apartarse en un caso particular de la ley en nombre de un principio superior. Por ejemplo, en la Iglesia, salvación de las almas, ley suprema. Vicios opuestos a la prudencia son la precipitación, la inconsideración, la inconstancia, la negligencia. Santo Tomás dice, tiene esto por causa de la impureza. Y por exceso, prudencia de la carne, astucia, engaño, fraude, cuidado excesivo de los bienes temporales, excesiva inquietud de lo futuro. Esto viene de la avaricia. La prudencia es virtud importantísima y fundamental, tanto en la vida humana como en la vida cristiana. El hombre prudente en todas sus acciones es de un estimable
valor, y la prudencia es la ciencia de los santos, dice la Sagrada Escritura. En la charla siguiente veremos un poco lo que dice la Sagrada Biblia acerca de esta virtud en texto sagrado mismo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo de suscribirse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está explicada.